Vamos a hacer una oración para comenzar el estudio de Amén, la palabra del Señor. amén. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias porque nos has reunido otra vez para que podamos meditar, para que podamos aprender de la sabiduría de tu palabra, Señor. Gracias. Te imploramos que el Espíritu Santo nos acompañe junto con sus ángeles en esta meditación, en esta charla, en esta reunión, y que tu nombre sea exaltado siempre. Amén. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, hoy tenemos una noticia un tanto triste. Es nuestra última reunión, Bueno, y cuéntenos, ¿por qué la última reunión? porque se termina el estudio bíblico, por el momento, por el momento. Ah, Llegamos a la lección número 19, y la lección número 19 es la última. Después vamos a tener un pequeño receso, descanso. El mes de agosto dicen que es un mes muy veraniego, entonces no podemos interrumpirle las vacaciones a las personas que quieran tener sus merecidas vacaciones, ¿sí? Todo el año estudiando. Bienvenida a la persona que nos está, la dama que nos está acompañando, también. Bienvenida. Entonces, creemos que ya conversamos con la hermana Raquel y que en septiembre Sí, soy reanudaremos. yo, soy Raquel. No sé, buenas tardes, soy Buenas tardes, Raquel. Raquel. No sé, no sé cuánto tiempo podré acompañaros porque sabéis que hoy tengo la casa llena de gente, pero bueno, a ver si puedo estar un ratito con vosotros, ¿Cómo no? ¿sí? Lo comentamos, vale. Ah, eras tú, porque no te había visto, no tuve tiempo de verte. Eres tú. Ah, sí, sí, soy yo, sí, sí. Bienvenida, hermana. Bienvenida y muchas gracias Gracias, por Gracias estar por con tu nosotros. compañía, exactamente. gracias, igualmente, gracias a vosotros. Entonces decía que en septiembre, Dios mediante, vamos a reanudar nuestros estudios después de hacer una evaluación donde queremos estudiar especialmente los libros que más actualidad tienen en este tiempo, los libros de la Biblia, que es Daniel y Apocalipsis, para que nos me situemos. fascinan, me fascinan. Bueno, estás invitada entonces. Qué Ya bien, vamos a tener una invitada de honor. Y qué también bien. para María José, también para Panchi, para todas aquellas personas que quieran estudiar lo que la Biblia nos quiere decir para este tiempo, de tantas dificultades, tantos problemas y que también se avecinan una época de crisis. Hay que decirlo porque es la verdad. La Biblia ya lo había predicho hace muchísimo tiempo. Entonces, para estudiar ese tema y hallar consuelo en la palabra de Dios, hallar refugio en la palabra de Dios y hallar también, por supuesto, esperanza. No todo está perdido. No para los hijos de Dios. No para los hijos de Dios. Hijos e hijas de Dios serán resguardados. Y yo creo, Y hermanos, que lo que más nosotros tenemos es tener esa fe y esa seguridad de que Cristo está a nuestro lado y que, bueno, tendremos tribulaciones porque en la Biblia no nos dice el Señor que irá a ser todo color de rosa, pero si estamos de la mano del Señor vamos a estar resguardados en esa forma que nosotros no lo podemos creer, no lo podremos imaginar, porque tenemos a un Dios, a un Padre lleno de amor que nunca nos va a dejar solos. Muy bien. Pero si entregamos nuestro corazón con un corazón contrito y humillado, no es que yo voy y vengo aquí a un poquito de su reunión y oro 2 o 3 palabras y digo ya con esto es suficiente. No, que sean las 24/7, que estemos asidos de la mano de Cristo para poder estar ese día con esa fuerza, porque dice amén. la palabra, velad sin cesar. Así es. Mira, en la Biblia nosotros encontramos ciertos relatos donde la presencia de Dios se hace muy manifiesta. Y cuando la presencia del Señor se hace manifiesta, comienzan a ocurrir cosas portentosas.
al final del tiempo, en este tiempo que vamos a entrar ahora, en un tiempo de crisis, también está prometida la presencia de Dios, ya hasta incluso de manera sobrenatural. Tenemos que ir pensando que el Señor va a actuar de una manera muy diferente a la que nosotros pensamos que va a actuar. Porque la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, el pueblo del Señor, se ha sometido a una prueba muy difícil. Tiene que salir lo que no sirve y tiene que entrar los que son necesarios. Y en ese intermedio se va a producir una crisis de dimensiones en todos los aspectos de la vida, no solamente en el religioso. Tiene que haber una purificación de la iglesia. Esa purificación está relacionada con una crisis interna y externa de la vida, de la iglesia del Señor. Y ahí es donde veremos cosas que tenemos que estar preparados, muy preparados. Y nuestra fe no tiene que desfallecer. La esperanza es algo que el Señor siempre nos ha dicho. Él, cuando oró al Padre, en Juan 17, menciona que cuando Jesús ora por sus discípulos y por los que creerán en Él, por nosotros, A través de los discípulos. que dice, te pido que no los quites del mundo, debíamos permanecer acá, pero que los guardes del mal. Esa frase es muy profunda. Nosotros no seremos quitados en medio de la crisis, pero sí seremos resguardados por su poder. Y eso es una esperanza gloriosa. Vamos a hacer una oración. Hermana María José, ¿tú quieres tener una pequeña oración? No, yo es que no la tengo preparada ahora. Vale, ok. Te van a hacer mirar Oremos. para Vale. pedir la presencia de Dios. Oremos. Amantísimo Padre que estás en las alturas de los cielos, para ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Aquí está el hermano José, están los hermanos acá, en este momento clamando y suplicando la presencia del poder del Espíritu Santo. Está María José, está la hermana Raquel y está su servidora, Padre Divino. Queremos entregarnos en tus manos de amor y pedir de todo corazón la presencia del poder del Espíritu Santo en nuestras mentes y nuestros corazones, para que lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria tuya. Pero especialmente necesitamos, Padre Divino, que su Santo Espíritu sancione esta reunión con su presencia y que nuestros labios, Señor, al hablar puedan estar con ese carbón encendido hasta el trono de tu gracia. Necesitamos de tu bendición, necesitamos de tu comprensión, pero especialmente la sabiduría, la inteligencia, la fe y la credulidad, para que todo, absolutamente todo, Señor, pueda ser entendido y comprendido y guardado en nuestros corazones para poderlo llevar a otras personas que no te conocen. Por esto en este santo sábado, Señor, doblegamos nuestro corazón, como dijo el salmista, créeme un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Acompáñanos, excelso Creador, y danos, Señor, la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del poder del Espíritu Santo en este momento. Y hemos orado en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, hermana. Muchas gracias, hermano. Hoy tenemos lo que la Biblia enseña acerca de la vida cristiana o una nueva vida en Cristo. Nosotros, aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, hemos experimentado un cambio, porque hemos llegado a una comprensión de que nuestra existencia no es tanto como nos las enseñaron, tanto en la escuela, tanto en la evolución, tanto en muchos lugares, sino que venimos de un creador y de un redentor. Tenemos una nueva vida. En 2 Corintios leemos lo siguiente que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Cuando nosotros conocemos a Cristo, muchas cosas y todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Que empezamos a entender que nuestra vida tiene un propósito. Y no un propósito, llamémosle comúnmente biológico, nacer, crecer, reproducirnos y morir. No, eso lo hacen los animalitos. Nosotros los seres humanos estamos llamados para mucho más que eso. Tenemos un propósito en el plan de Dios. Tenemos un propósito porque Dios nos ha creado. Llegamos a conocer que somos salidos de la mano de un creador inconmensurablemente todopoderoso. Y que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, que nos conoce por nuestro nombre y apellido. Entonces, comprender eso nos hace unas criaturas nuevas en Cristo. Cosa que antes no la entendíamos. No la comprendíamos porque vivíamos en la ignorancia del mundo. ¿Qué experiencia maravillosa tendremos? Pablo a los fieles de Tesalónica les escribió lo siguiente, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando uno acepta a Cristo, Pablo dice que nuestro mismo Dios, el que nos llamó, que nos guarde, que nos cuide sin mancha, que nos mantenga puros hasta el último día de nuestra vida o hasta la mismísima segunda venida de Cristo. Porque cuando nos vamos al descanso, ahí se produce una pausa absoluta de nuestra existencia y el siguiente momento consciente es estar delante de nuestro Dios. Entonces, toda nuestra existencia ya tiene un propósito. Dios nos llama a nosotros a que tomemos una gran decisión, porque ese es el propósito de Dios para la cual estamos en este mundo. ¿A quién tú quieres servir? Hermana Selmira, hermana María José, ¿tú a quién quieres servir? Esta es la gran pregunta. José Antonio, ¿tú a quién quieres servir? Y si tuviera un espejo, tú Gerardo, ¿a quién quieres servir? Raquel, ¿tú a quién quieres servir? ¿Realmente a quién tú quieres servir? ¿A ti misma, a tu ego, a tu vanidad, a tu persona, a tus proyectos? ¿O tú quieres servirme a mí? Porque si nosotros, no es malo que nos preocupemos por nosotros, por nuestra familia, no es malo, pero Dios lo que está pidiendo es la primacía en nuestro corazón. ¿Tú a quién quieres servir primero? Porque podemos servir a Dios y también servir a la familia y servir a nuestros proyectos que estén en armonía con Dios. Pero Dios nos dice, ¿tú a quién tienes en primer lugar en tu corazón para servir? Y es ahí donde nos encontramos con la gran pregunta: ¿a quién serviré? ¿A quién le entregaré mi lealtad? Ya soy una persona nueva, conozco a Cristo, he aceptado que Cristo es el Salvador de mi vida, mi Salvador personal. Y ahora, ¿qué hago con esta información? ¿Le serviré a Él o seguiré de largo por el camino y me perderé de vista en la noche de los tiempos? Como le pasó al joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Un muchacho de mucha influencia, de mucho dinero, de la nobleza. Y Jesús le preguntó, ¿tú a quién vas a servir? Con otras palabras. Y él era buena persona, no era mala persona, era muy buena persona. Y Jesús le amó, cuenta la Biblia. Pero Jesús le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Le reclamó la lealtad primera a Jesús. Y él se fue triste, porque tenía mucha riqueza. Hoy no sabemos ni el nombre de él. Y toda su riqueza pasaron a manos de otros. ¿Habrá tenido una breve vida o una larga vida? No lo sabemos. Pero fueron años
que ya quedaron en el olvido absoluto, de una persona que quedó olvidada absolutamente para el cielo, pero tuvo de primera mano, en primera persona, una invitación directa de Jesús que le dijo: ¿a quién tú quieres servir? Y él sirvió las riquezas, él eligió las riquezas, pero no eligió a Dios. Nosotros tenemos ese mismo dilema delante de nosotros. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas que nos surgirán cuando tengamos que elegir esto? En 1 de Pedro leemos: amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros para poneros a prueba. No creamos que llegar a la iglesia o al pueblo del Señor o practicar una fe cristiana nos pone con un pie adentro del cielo. Las pruebas siguen. Y si tú quieres servir al Señor con fidelidad, las pruebas aumentan. Aumentan. Porque sabe el enemigo que está perdiendo un súbdito o una súbdita que antes le servía y ahora no. Y él presenta batalla. Como buen guerrero que es, presenta batalla y no quiere soltar su presa. Por eso la santidad que nos lleva toda la vida es un camino de victorias, pero también de mucho trabajo. Como si os aconteciera cosa extraña, dice Pedro. Antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijos. Ustedes ahora van a sufrir, pero cuando Cristo se manifieste, el gozo de ustedes será sin fin. Esa es la promesa que tenemos de la palabra de Dios para aquellos que elegimos seguir a Cristo. ¿Y cómo establecemos comunión con Dios? El mismo Pedro nos dice: el fin de todas las cosas se ha acercado. Y hoy, más que nunca, es esta realidad. Sed pues prudentes y fervientes en la oración. La oración es la llave que nos abre una puerta en el cielo para que nosotros podamos llegar a los oídos del Padre y que Él nos escuche lo que nos acontece acá. Orar a Dios es contarle a Dios todo lo que nos sucede y rogar, implorar para que Él tenga misericordia de nosotros y nos asista en el momento de la prueba para que nuestra fe no falte y seguir creciendo en gracia. Ese es el camino del cristiano. Vamos a hablar de diferentes aspectos, de la vida de adoración, vida de testimonio cristiano, entre otros aspectos, los guías espirituales, nuestra entrega al Señor, vida en el hogar, nuestra vida social. El cristiano tiene muchos aspectos que cubrir en su experiencia con Cristo. En la vida de adoración, el Señor ha separado un solo día para que nosotros vayamos a adorar a Él. Es un día especial, es un día santo, es un tiempo santo. Estas horas, en este momento, en el meridiano en que nos toca estar, en el uso horario en que estamos en este momento, este día es un día que Dios ha separado desde la creación. Desde la mismísima creación, Dios le dio a la raza humana un día para que se reúna con su creador. Adán y Eva lo hacían de manera directa, presencial, y los ángeles le acompañaban también. Ellos podían tener lo que hoy no tenemos, ese contacto y esa comunión directa con el mundo espiritual. A causa del pecado se perdió, pero tenemos la oración y tenemos la fe, que va a reemplazar ese diálogo directo que había entre el hombre y Dios. Pero el Señor ordenó que sea en este día especial. ¿Debemos orar todos los días? Sí. Y todos los días podemos estudiar la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios nos responde en nuestras oraciones. Pero Dios separó un día porque Él es nuestro creador y nos recuerda en ese día que nosotros no hemos salido de, como dice mucha gente, debajo de una piedra. Nosotros salimos de la mano de un creador. Y Él nos retrotrae a ese principio, nos dice: ustedes son creación mía. Vengan y estemos a cuenta. En Isaías dice así:
Si le trajeres tu pie del día de reposo, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, lo llamares santo, lo llamares glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. Fíjense que ahí es donde el Señor nos dice a nosotros, detente. Tu vida continuará en los próximos 6 días, como ha continuado en los 6 días pasados. 6 días es para ti. 6 días usa tu tiempo, haz tu proyecto, haz tu trabajo, haz tu faena, todo lo que tengas que hacer, hazlo en 6 días. Que el Señor te prosperará. Pero el Señor nos dice a nosotros, no andando en tus propios caminos en el sábado, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Algo más solemne que esto es muy difícil de encontrar en la Biblia, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es una promesa hecha realidad en la persona que apartan ese día y lo llaman delicia, venerable, glorioso de Jehová. ¿Y en qué lugar se presta la adoración a Dios? Lucas nos dice, fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. La sinagoga en el tiempo de Jesús era lo que hoy conocemos como las iglesias, los templos. Y era un lugar donde la familia espiritual de Dios se reunía todos los sábados. Compartían el pan, hacían momentos de camaradería, de meditación, de lectura y de estudio de la palabra. A nosotros también se nos manda que nos reunamos. Y hoy tenemos en este momento una reunión, porque está en el nombre de Jesús y hablamos de las palabras de Dios. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta en la vida cristiana es la vida de testimonio. Nosotros somos testimonio, aunque a veces nos quedemos callados y nos quedemos quietos, no hablemos nada, seguimos siendo testimonio, porque nuestros hechos hablan a veces más alto que nuestras palabras. ¿Qué trascendental misión nos confió Dios? Mateo dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas y luego vendrá el fin. Es decir, este evangelio del que estamos hablando en este momento ha sido predicado desde la época de los apóstoles y será predicado hasta el mismísimo fin del tiempo de la gracia. Para testimonio, para que nadie diga después, pero es que a mí no me dijeron nada. No, yo soy ignorante de esto, no me pueden culpar de nada porque no sabía. No, tú sabías. Alguien te hizo llegar la palabra. El que tú la hayas aceptado o no, esto es una decisión tuya, pero tú sabías. Por eso los cristianos debemos dar testimonio para que otros también puedan conocer exactamente como conocimos nosotros, por medio de testimonios de otras personas. Y en Mateo 28 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, es el mandato que le da Jesús, una de sus últimas palabras con los discípulos cuando estaba en la tierra, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de una enseñanza de la palabra de Dios, que ellos hagan una demostración pública, sincera, de que ellos aceptan a Jesús como su Salvador. Y bautizándolos en el nombre de la divinidad. Entonces esas personas ya, su nombre es escrito en el libro de la vida, como que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Pero ¿qué preparación debemos tener? Pedro otra vez nos dice, más bien santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor, y estad siempre listo para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Si alguien a nosotros nos pregunta, ¿y tú qué crees? Nosotros debiéramos estar preparados, haber estudiado lo que creemos, para responder, para dar razón y cuenta de nuestra fe. Pero no con prepotencia, altanería, no, con mansedumbre y reverencia. Porque estaremos dando testimonio de que
el Señor Dios es el Dios de nuestra vida. Por eso con mansedumbre y con reverencia. ¿Hay guías espirituales? Sí, hay guías espirituales. La Biblia estableció un orden jerárquico dentro de la iglesia para que existiera la armonía. ¿Quiénes son nuestros guías humanos? En Tesalonicenses leemos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que entre vosotros trabajan, que os presiden en el Señor y que os dan instrucción. Es decir, nuestros guías espirituales son lo que llamamos nuestros pastores o los guías espirituales, ¿no? Las personas que tienen más experiencia, que nos aconsejan en el camino del Señor y que ellos nos van a ir enseñando la sana doctrina. Yo tenía un guía espiritual, el primero que me dio estudio bíblico a mí cuando era muchachito, y él era estudiante de teología, y él me enseñó todas las verdades que yo necesitaba saber cuando había comenzado a estudiar la palabra de Dios. Y él me había dicho, anota todas las preguntas y cuando nos veamos para la siguiente lección, me las dices. Y yo todo lo que me venía a la cabeza lo anotaba, y él me lo respondía. Y así fui creciendo en conocimiento. Pero nosotros tenemos un guía supremo, que es nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas, en Colosenses leemos así. Por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, Cristo Jesús el Señor, así andad en él, firmemente arraigados y sobreedificados en él, y confirmados por la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Andar como hemos sido enseñados, ¿sí? En la doctrina, en la fe, y abundando en acciones de gracia, que nuestra convicción se note en nuestra forma de vivir, en nuestro modo de vivir, en acciones de gracias. Nuestra entrega al Señor, ¿sí? Es un comienzo a una nueva vida espiritual en Cristo. ¿Ha habido cambios en nuestra conducta, caracteres e ideales? Sí, tiene que haberlos. No podemos pasar desapercibido cuando conocemos a Jesús. La gente va a ver algún cambio y las personas se dan cuenta, aunque a veces no nos lo digan, pero se darán cuenta, oh, este hombre, esta mujer, qué cambiada se ve, porque su experiencia es nueva en Cristo. Antes nuestro primer interés eran las cosas materiales, ahora vivimos una vida nueva, siguiendo las enseñanzas de Jesús. Y hoy más que nunca este aspecto está cada vez más relevante, porque hablar de Jesús, por un lado, puede traer ciertos problemas, pero esos problemas también nos van a identificar a nosotros como hijos e hijas de Dios. Fíjense ustedes que la vez pasada comentaba sobre la prohibición de una experiencia de una señora que se paró enfrente en Inglaterra, enfrente de una institución, de una clínica que hacían abortos, y ella en silencio agachó su cabeza, en silencio, no llevó pancarta, carteles, no, se paró como si fuera que está agachada mirando al suelo. Y una persona la demandó porque estaba orando. Y vino la policía y la metió en el patrullero y se la llevó, con cargos. Porque esa señora hizo una diferencia. Ella dijo, estaba orando por las criaturas que mueren en esa clínica. Ese era un testimonio, no habló, un testimonio silencioso, pero muy profundo, porque ella se interesó por la vida de esos inocentes en ese lugar. Hay personas que en la vía pública son molestadas, incluso prohibidas de entrar a algunos lugares, censuradas. Otros son llevados presos en la vía pública por hablar de Jesús, o llevar una camiseta, o hacer una oración en público. Vivimos tiempos muy especiales y el Señor nos pide a nosotros que seamos valientes, porque hay que ser valientes para seguir siendo cristiano en este tiempo. El cristianismo en este tiempo se está convirtiendo en una actividad solo para valientes y no para cobardes. Y eso es una señal también
de que el Señor viene pronto. Nuestra entrega al Señor es también unirnos a su iglesia. Comenzamos una nueva vida, ¿sí? Y Mateo nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Me ha tocado hablar con muchas personas que a veces le pregunto, ¿qué es lo más importante para usted en esta vida? Mis hijos. Y los que no tienen hijos, mi trabajo, ¿no? Y otra persona me dicen, es el proyecto que tengo de hacer un negocio, y ojalá que me salga bien. No, estoy trabajando duro en eso. No está mal, no está mal. No está mal que tengamos familia, no está mal que tengamos una casa, no está mal que tengamos un trabajo y que tengamos un proyecto. No está mal. Pero eso es lo más importante de tu vida. El Señor Jesús nos dice que nuestra vida es como una florcita silvestre en medio del campo. Que hoy está, sale el sol, la quemó, mañana no está. O como una neblina que a la noche se levantó, a la madrugada se hizo espesa, salió el sol y desapareció. Así es muchas veces nuestra existencia. En la línea del tiempo eterno, nosotros somos ni un pestañeo. Pero Dios desde la eternidad nos dice, busquen primeramente las cosas de Dios, que son eternas. Y todas las demás que tengan necesidad, el Señor proveerá. Para eso se hace falta mucha fe. Pero es el consejo que nuestro Señor nos da. Tenemos también delante la responsabilidad de ser santos. Santo no es una persona que está encerrada en un convento, no tiene contacto con el mundo y vive encerrado en su cuarto, golpeándose la espalda y orando y repitiendo letanías. Para la Biblia, ser santo es ser apartado por Dios para sus propósitos, para uso divino. Eso es un santo, eso es una mujer santa. Esté donde esté, haga el trabajo que haga, su actividad, pero que Dios pueda tener acceso por medio de una vida santificada, a que Dios pueda hacer bendición en su vida y en los que le rodean. Y si esa persona tiene el privilegio, tiene la dicha de ser un santo o una mujer santa, es lo mejor que le pudo haber pasado. Lo mejor. Porque Dios puede obrar en su vida y Dios la cuida y la protege y la recompensa que tendrá será la vida eterna, porque ha elegido lo mejor. En Tesalonicenses, Pablo nos dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, que los paganos, esa gente ignorante, ellos tendrán su vida, pero ustedes no sean como ellos. Ustedes mantengan a su cónyuge en santo respeto y en una vida de fidelidad. La vida en el hogar también tiene mucho que ver cuando nosotros nos convertimos en cristianos y vivimos una vida cristiana. La nueva vida se dejará ver en el hogar. Las relaciones entre cónyuges estarán regidas por el respeto, la comprensión y el amor. Hoy por hoy la institución más atacada en el mundo es la familia. Sabe el enemigo que si golpea a la familia, toda la sociedad, porque el tejido de la sociedad se compone de familias, de hogares, se estará destruida. Toda la sociedad terminará perdida,
si él logra su objetivo de destruir a la familia. Una familia acéfala, una familia disfuncional, una familia incompleta, una familia que no conoce a Dios, una familia que no le interesa, sino sus propios intereses, los de cada uno, está condenada al fracaso. Satanás lo sabe, por eso ataca a la familia de 1000 formas. Y hoy más que nunca, por el ataque de esta banderita de multicolor, que ataca la naturaleza propia de la familia. Un papá, una mamá y sus hijos, que crezcan en el temor de Dios. Por eso, en la vida del cristiano, nosotros debemos preservar y defender el plan original que Dios le dio al ser humano, que se constituya una familia, que un hombre y una mujer se unan en santo matrimonio y en amor para fundar otra familia y así cumplir el plan divino. Efesios, en el capítulo 5, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, le habla a los hombres, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mácula. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Acá se da la analogía perfecta. Queremos entender lo que es una familia funcional y que realmente cumple los designios. Miremos cómo Jesús trata a su iglesia. Esta iglesia, que es su cuerpo y que Él sustenta y que es su Salvador, es un ejemplo de cómo debiera ser y funcionar una familia. En el amor y el respeto, en la fidelidad también. La educación de los hijos ocupará el primer interés. Los padres no estarán sino en la ocupación del carácter. Y digo el carácter 2 veces y no en los caprichos de los hijos, ¿sí? Dios nos llama a nosotros a satisfacer las necesidades reales de nuestros hijos, que es la mayor comprensión, el amor mutuo, el amor al prójimo, especialmente a su círculo familiar íntimo, donde los padres juegan un rol muy importante. Hoy, lamentablemente, la sociedad es la que en la gran mayoría educa a nuestros hijos, ya sea en las redes sociales, ya sea en la escuela, ya sea en la televisión, ya sean los amiguetes o amiguitos, educan a nuestros hijos. Y nosotros debiéramos ser los principales en educar. Por eso Satanás se ensaña tanto con la familia. Dice, si yo puedo darle a la familia el golpe que quiero darle, nunca habrá una sociedad que pueda servir a Dios. Sí. Este es el motivo por el cual en este tiempo del fin Dios ha aconsejado y pedido que salgamos de las ciudades, que vayamos al campo, en la naturaleza, donde la familia se constituye como verdadera sociedad educadora de los niños y de los hijos. Así es. Efesios dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es nuestro deber ante el cielo que podamos a nuestros hijos amonestarlos. Amonestarlos no significa hacerle la vida imposible, no, significa enseñarles que el amor de un padre está por sobre el amor de los amigos, el amor de porque nosotros, buenas tardes, Sí. que el Señor te bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Que el amor de los padres es mucho más importante. A mí me ha tocado hablar a veces con mis hijos y decirles, cuando los amonesto, yo no soy tu amigo, yo no tengo que estar de acuerdo contigo,
Yo no soy tu compinche. No crea que tengo que aplaudirte todas las monadas y las monerías que te haces. No, eso lo harán tus amigos. Yo soy tu padre. Yo te tengo que aconsejar. Y yo estoy de tu parte. Y si alguien te va a hacer y querer el bien, va a ser tu papá y tu mamá. Porque cuando te pase algo, tus amigos van a desaparecer. Cuando estés internado en el hospital, nadie de ellos te vaya a visitar. Ni mucho menos ir a cuidarte. El rol que tenemos los papás no es ser amigos. Si somos amigos, amén, en buena hora. Yo tengo que cuidar de ti. Yo tengo que aconsejarte. Yo recuerdo que hace unos 2, 3, 4 años atrás, 3 años atrás, una pequeña experiencia de mi hijo, ¿no? Yo vivía en Alemania, él vivía acá en Barcelona, y se había puesto de novio con una mujer mayor que él. Le doblaba en edad. Él tenía 20 años, 21, bueno, ya hace 7 años, ¿no? Hace bastante, tiene 28, tenía 21, y la novia tenía 42. Yo le dije, no, Gabriel, no es así. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y la mamá le festejaba, ay, no, que ya es grande, tiene que elegir. Digo, no, no, elegir nada. Tiene que elegir bien, no elegir. Entonces le digo, no, yo no estoy de acuerdo. Sos grande, yo no te puedo obligar. Y un día me llama y me dice, papá, creo que me ha llegado la hora. Digo, ¿hora? ¿De qué te llegó la hora? Y sí, yo quiero ser papá. ¿Cómo? Por teléfono. Digo, ¿cómo? Mira, me acuerdo que ese mismo día compré un ticket y me vine para Barcelona. Digo, te voy a visitar, hijo. Te debo la visita. Bueno, venite, me dice. Él estaba saliendo con una muchacha que tenía un buen trabajo y vivía en la casa de ella. Entonces le dije, 21 años y ella tenía 42. Como a veces decimos, ella ya estaba montada en el último tren, Sí, ¿sí? en la jubilación. Y él estaba recién llegando a la estación de tren. ¿Te imaginas, no? Entonces, llego a la casa y la muchacha, bueno, normal, simpática, me saluda. Yo le digo, bueno, está bien, todo por la cortesía, no hay problema. Al segundo día, al día siguiente, los hablo a los dos y le digo, miren, siéntense, quiero hablar con ustedes. Y le digo, Gabriel, vos no te enamoraste, vos no estás enamorado. Y esta chica, Digna, su nombre, le digo, Digna, entre nosotros somos grandes y él es muy chico para esto. Ustedes son adultos, yo no puedo impedirlo, pero yo no apruebo esta unión, no apruebo este noviazgo. Y para nada tengan la bendición del papá si es que cuenta algo. Digo, Gabriel, tenés que aprender muchas cosas en la vida. Casate si querés y si no querés no te casés, es asunto tuyo. Yo no puedo obligarte, no te puedo atar una cadena para que no vayas al registro civil, no puedo. Y no lo haré tampoco, pero quiero que entienda que todavía estás recién saliendo, estás con el piquito rompiendo el cascarón de la vida, con tus 21 años. Y te vas a meter a ser papá de una chica de 42 años. Y le dije, Digna, me parece, vos sabés perfectamente qué es lo que quiero decir porque vos sos más adulta que él. Habrás tenido toda tu experiencia. Le digo, pero este es un chico todavía, es un niño. Bueno, ella en silencio no me dijo nada, respetó la presencia del suegro, entre comillas. Pero mi hijo después me tomó a sola y me dijo, papá, qué mal que estuviste. ¿Cómo se te ocurre hablar así? Entonces digo, ¿qué quiere que hable? ¿Que te dé un abrazo y un beso? Sos mi hijo. Digo, yo estuve donde vos estás, yo estuve hace más de 30 años. Y conozco de en primera persona tu experiencia. Y te puedo garantizar que no te gustaría tener esa experiencia. Sí, pero vos sos mi papá, vos me tenés que apoyar. Yo no te tengo que apoyar en lo que vos quisieras que yo te apoyara. Yo te tengo que apoyar en lo bueno, en lo correcto. Haz lo que quieras. Pero conmigo no cuentes para nada. Y ten en cuenta que me vine de allá para acá para decírtelo a los ojos. Te estoy mirando a los ojos. No lo hagas. Bueno, parece que el viaje dio resultados, ¿no? Porque, Gracias a Dios. como decimos,
al poco tiempo se pelearon. Después fue a Alemania a ver si le podía ayudar porque la situación se había puesto muy difícil con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y sus hermanas, mis otras hijas, me contaron detalles que triste. Pero a veces nosotros los papás creemos que estamos nosotros para darle los gustos. Y en cierta manera sí, a primera vista. Pero nosotros estamos para guiarlos en la vida. Estamos para mostrarle el camino que ellos todavía no han recorrido. Y nosotros estamos del otro extremo de ese camino. Ya lo recorrimos. Ya tuvimos los 15 años que ellos tienen, los 12 años, los 18 años, los 20 años, los 25 años que ellos están teniendo ahora. Nosotros ya lo tuvimos hace años. Y sabemos qué pasa después de tomar tales decisiones. Sabemos por nuestra propia experiencia o por experiencias cercanas cómo salieron. Y que la vida a todos nos trata igual. Hiciste la cosa bien, como decimos, siempre segamos lo que cosechamos. Es una ley de vida. Entonces, me ha tocado que hasta el día de hoy no me hable, entre otras cosas, pero yo lo quiero mucho. Y sé que pronto vamos a hacer las paces. Sí. Mira que es importante el padre, que en la época de los patriarcas, bueno, desde Adán hasta los patriarcas, estamos hablando de Jacob, de Abraham, el padre era el sacerdote de la familia, el representante de Dios. Entonces no había un tipo de religión como nosotros, que está el pastor. Así es. Entonces cada familia era una iglesia y el padre era el sacerdote de la familia. Fijaos si es importante. Bueno, y la madre. El guía espiritual. Era la iglesia. Era el guía espiritual. El cristiano nuevo que ha comenzado una vida nueva en Cristo, también tiene una vida social. Nosotros no nos recluimos en un convento, en un monasterio, en unas cuevas y ahí nos esperamos que el Señor nos santifique. No, nosotros tenemos una vida social. Pero esa vida social tiene que estar manejada por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender que Dios tiene un propósito que cumplir en nuestra vida y a través de nuestra vida el propósito de otras personas, ser bendición a los demás. La Biblia recomienda que debemos trabajar. La Biblia no nos aconseja que seamos vagos, para nada, al contrario. Dice que el que no quiere trabajar, que no coma. Sencillo, santo remedio, como decía mi mamá. Porque nosotros tenemos obligaciones sociales. En 2 Tesalonicenses dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ser útil a la sociedad es un deber del cristiano. Actuar responsablemente para que seamos testimonio a los demás. En cuanto a nuestra relación con los demás, Cristo estableció la preciosa regla de oro. Haz al otro lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y esa regla de oro, cuando uno la aplica en la vida, realmente da resultados fabulosos. Porque queremos que los demás nos traten a nosotros como nos gustaría que nos trataran, pero nosotros no tratamos a los demás como nos gustaría que nos trataran ellos a nosotros. Entonces, se recomienda renuncia de este mundo y tener mucho cuidado con la lengua y con las palabras. Ay, 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 este tema de la lengua y de las palabras y de las idas y venidas es muy delicado. Muchas familias fueron destruidas solamente por palabras. Muchos matrimonios han ido a la deriva por palabras. Muchas iglesias desaparecieron por palabras mal usadas. Muchas personas dejaron la iglesia porque una hermana le dijo una cosa a la otra hermana y no le gustó y jamás volvió a la iglesia. Muchos hermanos se pelearon
por ofensas, por palabras. Y la lista sigue. Es una cosa muy triste. Colosenses dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, que tenga un sabor agradable, justo, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y las autoridades merecen nuestro respeto y obediencia también. Nosotros no vivimos en una burbuja, vivimos en un mundo que tiene leyes, un mundo que tiene reglas. Y si no, sale a conducir y no respeta la ley de tránsito. Vas a ver cómo el mundo te va a hacer recordar que hay leyes, especialmente la de tránsito. Porque nosotros estamos rodeados de un mundo que tiene también sus leyes. Y nosotros debemos ajustarnos a las leyes siempre y cuando no contradigan las leyes espirituales de Dios. Pedro dice así, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Nosotros tenemos que estar en armonía con el gobierno siempre y cuando podamos hacerlo. Llegará un momento que no podremos, es verdad. Llegará un momento en que tendremos que chocar con las ordenanzas que violan nuestra conciencia. Mientras no violen nuestra conciencia, debemos someternos a, como dice Jesús, al César. ¿Sí? Y el Espíritu Santo nos dará el discernimiento para determinar qué viola nuestra conciencia y qué es lo que no viola nuestra conciencia. En Romanos leemos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios fueron establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Bueno, haz lo bueno. Así es sencillo. Y tendrás alabanza de la autoridad. Y por supuesto, nunca olvidar que Dios está por sobre todas las cosas. Todos los aspectos que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana, tarde o temprano va a repercutir en nuestro crecimiento espiritual. Si nosotros somos un testimonio vivo, nuestro buen comportamiento, nuestros buenos modales, nuestras buenas palabras sazonadas con gracia, nuestro temperamento y nuestro carácter nos hablan que hemos cambiado, el testimonio que el Señor está dando va a ser bueno. Y nosotros llegaremos a ser también un testimonio a nuestros prójimos, a los que nos rodean. Y por supuesto tenemos el aspecto de la vida espiritual. La vida espiritual es privada y es también pública. Yo puedo tener mi vida espiritual privada y puedo tener una vida espiritual pública. Puedo tener una vida espiritual en la iglesia a la que me reúno. Puedo tener una vida espiritual pública en mi casa cuando me gusta hablar con personas y dar razón y fe de la experiencia que tuve. Hay diferentes, en el trabajo puedo tener una vida espiritual también pública, que es una vida de testimonio. Esta última se desarrolla en torno a las actividades, tanto de la iglesia como en otros lugares, las que han sido planeadas para beneficiar, alimentar y perfeccionar a los fieles y a las otras personas que los observan. Ustedes fíjense que las personas que tienen una vida espiritual pública, buena, siempre llevan la alabanza de las personas, porque es el testimonio. A Jesús, cuando estaba en esta tierra y tenía una vida pública, pues su ministerio era público y muy conocido, los que querían el mal eran los que le envidiaban la posición que tenía de ser conocido y reconocido como autoridad moral. Sin embargo, los fariseos eran conocidos como autoridad moral, pero no eran reconocidos como autoridad moral porque eran bastante tramposos, eran exigentes. Jesús le dijo, ustedes le ponen tanto
peros y problemas a la gente para que vaya al cielo, que incluso las prostitutas y los borrachos y los malhechores van delante de ustedes al cielo. O sea, usted también a la fila, a la última, por lo hipócrita que son. Y sin embargo, los pobres, la gente del pueblo, lo seguía a Jesús por las palabras que él habló. Esa era una vida espiritual pública. Y la vida espiritual privada de Jesús era todas las mañanas. Se levantaba muy temprano, se alejaba un poquito de sus discípulos y se ponía a orar. Y oraba horas para recibir esa fuerza y esa guía del Espíritu Santo que él le reclamaba al Padre. Nosotros tenemos en la Iglesia Adventista diferentes reuniones. La normal y la continua es la de escuela sabática. La escuela sabática está considerada como más importante todavía que la del culto. ¿Por qué? Porque la escuela sabática es el reflejo de un estudio diario de las Sagradas Escrituras. Todos los días nosotros tenemos que abrir nuestro folleto de escuela sabática y estudiarlo. En cambio, al sermón vamos una sola vez a la semana. Y nuestra vida espiritual debe ser diaria. Nuestra comunión con el cielo debe ser diaria. También tenemos el culto de adoración, donde se celebra después de la escuela sabática y consiste en cantos, lectura de la Biblia y la predicación de un tema espiritual. Es el culto principal al cual asisten todos los miembros de la iglesia y los amigos, los invitados. A la tarde después existe un culto joven, o sociedad de jóvenes, o sociedad juvenil, donde se atiende especialmente a los grupos etarios jóvenes que necesitan una actividad para ellos que puedan desarrollar cualidades cristianas, ¿sí? De donde los mayores nosotros ya estamos más, como decimos, más asentados, estamos más maduros. Pero a ellos, a muchos jóvenes les alborotan las hormonas, entonces necesitan una atención cristiana correcta. Por eso se hace una sociedad de jóvenes donde ellos puedan expresarse y puedan tener una experiencia de amistad, porque los jóvenes son muy de rebaño, ¿no? Y se hace todos los sábados por la tarde. Y después tenemos la reunión de oración, que se efectúa los miércoles en la noche a la mitad de la semana. Normalmente es miércoles, en pocas iglesias se hace los jueves, pero normalmente es el miércoles, para que la iglesia o aquellos miembros que puedan reunirse en la iglesia durante la semana lo hagan el día miércoles a la tarde para hacer oración. Oración por la iglesia, oración por pedidos especiales, para que puedan, y también hay obviamente una meditación del pastor. Hermano José Antonio, sí. Sí, lo que ha referido el hermano Gerardo es que el culto es la celebración del sábado. La escuela sabática es una imitación de Jesucristo, porque él todos los días, Jesucristo, adoraba al Padre y también estudiaba las Escrituras, así como lo veis, era Dios encarnado. Y él todos los días, claro, estamos hablando del Antiguo Testamento. El niño Jesús, el joven Jesús, el hombre Jesús, Jesús que murió como la cruz, que era Dios, todos los días estudiaba la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento. Eso es la escuela sabática que deberíamos de hacer todos. Todos los días un texto bíblico y estudiarlo. Y los sábados es el culto, que también tiene escuela sabática, porque es un día también que hay que estudiar la palabra de Dios. Y luego ha dicho el hermano Gerardo, en los miércoles, algo especial para ellos de formación bíblica y espiritual. Así es, así es. Hay diferentes tipos de autoridades y diferentes aspectos de la vida comunitaria o la vida de la iglesia cuando nosotros somos o participamos de una actividad de la iglesia. Por ejemplo, tenemos las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Las autoridades está representada por el pastor, una persona elegida que obviamente tiene las cualidades que la Biblia menciona en Timoteo, menciona en Tito, las cualidades de un dirigente espiritual.
Tiene que ser sobrio, tiene que ser una persona instruida, una persona madura, una persona que haya demostrado en su familia que puede dirigir a su familia antes de que pueda dirigir su iglesia, para que no haya motivo de reprensión. O el anciano. En la antigüedad, o en el tiempo de la Biblia, no había diferencia entre un anciano y un pastor. Eran todos la misma persona, el presbítero, ¿no? Entonces era una persona que reunía las condiciones de ser un guía espiritual. No tenía que ver con la edad. Si bien es cierto que las personas de mayor edad tienen más experiencia, pero, por ejemplo, Timoteo, un muchacho joven, fue ordenado un líder espiritual. Tito, también otro muchacho joven al que Pablo le escribe carta, eran discípulos jóvenes de edad de Pablo, y él les dio la responsabilidad porque eran personas probadas, muy espirituales, capacitadas para dirigir una iglesia. Y ellos aceptaron, ¿sí?, ser dirigentes. Después está el tema de las ofrendas. Hay diferentes tipos de ofrendas. La iglesia es sostenida por los miembros, quienes voluntariamente, esto es muy importante, voluntariamente. Yo conocí a una persona, en realidad fue mi cuñado, ya descansa, ¿no? Pero él cuando se bautizó, él después dejó la iglesia, porque no le dieron un cargo, pero después me contó, me dijo, no voy a ir a la iglesia porque ahí me piden una cuota mensual. ¿Cómo que una cuota mensual? Sí, una cuota mensual de membresía, que parece un club. Digo, no, ¿quién te dijo eso? Sí, porque me piden el 10% de lo que yo gano. Digo, no, estás equivocado. Primero, no es una cuota mensual y segundo, no es obligatorio. Si tú quieres, los das. Si tú sientes que realmente Dios es el dador y tú tienes un espíritu de gratitud a Dios, solo y voluntario te van a hacer devolverle a Dios, pero de manera voluntaria, siempre, con mayúscula en él. Pero cuestión, él nunca quiso volver. Pero a veces muchas personas creen que el diezmo es obligatorio. El diezmo, como las ofrendas, son voluntarias. Ninguna iglesia puede exigirte el diezmo. Ningún líder religioso puede exigirte nada, de nada y por nada. Nadie tiene el derecho de exigirte nada. Tú lo darás voluntariamente. Y si alguien te exige de manera no voluntaria, mucho cuidado. Pégate la media vuelta, hasta luego. No es de Dios. Todo servicio a Dios debe ser voluntario. De otra manera, no agrada a Dios. Dios ama al dador alegre, no al dador obligado. Los que daban con ese espíritu eran los mismos fariseos, pero daban lo que les sobraba. Y que miraran todos, para que vean que ellos eran súper especiales para Dios. Y Dios le dijo, no, eso no sirve para nada. Tiene que ser voluntario. Y las ofrendas que sirven para sostener las diversas actividades de la iglesia en el mundo y en el ámbito local. Todas las ofrendas y los diezmos son de carácter voluntario. Uno de los grandes privilegios de ser cristiano es dar generosamente para la obra de Dios. Si nosotros entendiéramos este concepto, la obra de Dios estaría mucho más avanzada de lo que hoy está. El Señor a nosotros nos dice que tenemos el privilegio de edificar la casa de Dios con nuestros medios. Porque todo lo que damos al Señor, Jesús nos dice, nos será devuelto 100 veces más aquí en bendiciones y la vida eterna. Ser generoso para la obra del Señor tiene mucho valor. ¿Recuerdan la parábola de la anciana que dio una dracma? Era la moneda más pequeña que existía en el Imperio Romano. Entonces era 50 céntimos. Una monedita. Y la ancianita era todo lo que tenía. No tenía para comer. Ahí estaba su comidita. Y se acercó y sacó su dracma y la puso para el templo. Y Jesús de lejos vio eso.
Y también vio a los fariseos, a los saduceos, a los líderes espirituales que ponían bolsa de dinero. Y Jesús vio y conocía el espíritu de todos ellos. Y dijo, ¿ven esa ancianita que está ahí? Que ella dio tan poquito. Para el cielo, ella dio más que toda esa gente. Porque dio todo lo que tenía, no lo que le sobraba. Y fue alabada por Dios. Y les puedo asegurar que esa anciana ese día no se fue a dormir sin comer. Porque Dios cuida de los suyos. Hay una actividad misionera que nosotros estamos llamados a tener. Una actividad misionera cada vez más importante. Cada miembro de la iglesia es llamado a colaborar en la sagrada y emocionante tarea de dar a conocer a otros el mensaje de salvación. Cada uno de nosotros hemos recibido, la hermana Selmira, la hermana Raquel, el hermano José Antonio y el servidor hemos recibido de otras personas el evangelio. A mí no me vino a dar un ángel el evangelio, ni me apareció en visión el Espíritu Santo. Vino otra persona, exactamente como en este momento estamos nosotros aquí hablando, y nos enseñó. Y el Espíritu Santo nos dice, así como tú recibiste las buenas nuevas, así también hazlo tú con otros. Y verás la maravillosa gracia que significa que vale más dar que recibir. Y eso es una verdad eterna. Y la Iglesia Universal, que es la Iglesia Adventista, se ha extendido prácticamente por todo el mundo. Al igual que la Iglesia Católica, que es la Iglesia Universal por excelencia, la Iglesia popular, la Iglesia Adventista también es la única iglesia no católica que tiene más presencia en todo el mundo que cualquier otra denominación, de cualquier otra religión, de cualquier otro credo del mundo. Está presente prácticamente en todo el globo por esta misma actividad misionera y porque Dios la ha llamado a ser universal, porque es su pueblo que está alrededor de todo el mundo. Está perfectamente organizada para cumplir el cometido encargado por Jesús, predicar el Evangelio. Una vez leí un artículo que decía que hay 2 empresas en el mundo que tienen la mayor organización que se conoce en la Tierra. Bueno, yo en su momento lo leí y dije, debe haber una tercera, pero había 2. Primero era la marca de auto Ford. La empresa Ford está catalogada como la empresa comercial más organizada del mundo. No se le escapa un detalle a esa gente. Gerald Ford, ustedes saben, fue el fundador. Él creó el sistema de lo que se llama la producción en masa, ¿sí? Y se lograba hacer en esa época, donde él estaba ya, 2 automóviles por hora. Donde él, porque él organizó tan bien los movimientos, tan perfectamente, que después se siguió perfeccionando y llegó a ser la organización comercial más eficiente del mundo. Y la segunda empresa más eficiente del mundo fue, y es conocida como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Está presente en todo el mundo, su organización, su estructura está perfectamente delimitada para ser eficiente, por eso ha abarcado todo el planeta. Otras iglesias que han querido repetirlo no han podido, los evangélicos, los mormones, los testigos de Jehová, pero su organización siempre la mantiene en los mismos países. No se proyectan a otros como organizaciones religiosas, por supuesto, ¿no? Y yo iba a citar una tercera, que para mí también está perfectamente organizada, que es la Sociedad de Jesús. Se dice que es la iglesia, los jesuitas. Son perfectos en su funcionamiento y en su cometido. Obviamente son los enemigos de Dios declarados y los enemigos número 1 de Dios declarados también. Pero su eficiencia
es asombrosa, porque su estructura organizativa es increíblemente compleja y eficiente. Y ellos están en todo el mundo y se adueñaron del mundo. Todas las empresas mayoritariamente multimillonarias están relacionadas con la compañía de Jesús, de una u otra manera. En el poder de todos los países del mundo, ya sean cristianos o no cristianos, está la presencia jesuita. Y el mundo va caminando como va caminando por la obra eficaz de los jesuitas. Pero esa es una parte mía, ¿no? No es que está acá. Lo incluyo yo porque lo he leído. Sin embargo, la obra del Señor, la iglesia del Señor, es perfecta. La iglesia del Señor es perfecta. Sus miembros no todavía. Tienen que pasar una prueba, pero llegarán a ser perfectos. En este tiempo, en esta época, la iglesia de Dios en la tierra y no en el cielo, en la tierra llegará a un estado de perfección tal que no se ha visto ni siquiera en los apóstoles. ¿Sí o no? Esto es un dato muy importante saberlo. La iglesia adventista está profetizada en el libro de Daniel. Daniel vivió unos 600, 500 años antes de Cristo. En el capítulo del 8 al 12 del libro de Daniel, ahí está la profecía de que vendría, eso ahora lo sabemos ya porque estamos viviéndolo, un conocimiento de la revelación de Jesucristo y de lo que es la palabra de Dios y lo que es la iglesia verdadera de Dios, es la iglesia adventista que aparece en 1844. Pero es que además, en el capítulo 10 del Apocalipsis, tenéis ahí el complemento y una mayor explicación de esa iglesia futura, que es la iglesia adventista profetizada, que vendría en una profecía muy concreta que ratifica de Daniel, que queda ratificada también en el Apocalipsis, que dice así, capítulo 8, versículo 12, no, 8:14, perdón, 8:14. Después de 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. No es el momento para hablar de explicar esto, pero quiero decirles que yo he recibido 2 mensajes, uno de uno de los párrocos más importantes de Valencia capital y luego otro de un ingeniero, amigo mío, diciéndome lo siguiente para que tengáis una idea. Los dos, uno una fecha, el otro hace 2 semanas, es decir, entre comillas, criticándome a mi persona, diciendo, te has metido en esas iglesias de Estados Unidos, habla de los mormones, los testigos de Jehová y los adventistas, que han destrozado la fe de la palabra de Dios y de la iglesia. Fíjate cómo me han tirado por tierra. Es decir, uniendo los testigos de Jehová, los mormones y la iglesia adventista como fuera todo un revolutum de la misma basura que ha nacido de Estados Unidos. Y os digo, para que sepáis esto, y que la iglesia adventista está profetizada por Dios, está establecido por Dios, comentando con Gerardo, hasta el título, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventista, que Jesús viene pronto, del séptimo día, el sábado, que es la maravilla, la perfección de la revelación de Dios en toda la historia, que de la tierra que más conoce la fe de Jesucristo. Amén. Después tenemos los miembros. Los miembros de la iglesia se llaman entre sí hermanos. Por eso yo le digo a la hermana Selmira, hermana. A la hermana Raquel, hermana. A María José le llamo hermana. A Panchi, mi hermana. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda que nosotros nos llamemos hermanos entre sí, porque Jesús mismo se llama
con nosotros, nuestro hermano. Dice así, Mateo 23, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Los hermanos están unidos por la misma fe y la misma esperanza. Si nosotros tenemos una misma fe, como nosotros los que estamos reunidos ahora, una misma esperanza, se ayudan mutuamente y se aman con amor filial. Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese es el tipo de relación que el Señor desea que tengamos uno con otro. Un amor puro, no fingido, entrañable, porque somos y pertenecemos a una misma fe y creemos y miramos a Dios de la misma manera. Y el triunfo de la iglesia está garantizado. Estemos nosotros o no estemos en la iglesia triunfará. Amén. Nos vayamos de la iglesia o nos quedemos en la iglesia triunfará. La iglesia entrará pronto en un combate espiritual de ideas, de paradigmas, de conceptos. Y la iglesia de Dios ganará ese combate, esa batalla, esa guerra. Saldrá victoriosa. Porque Dios lo ha decretado. La verdad triunfa. Ahora nosotros estamos llamados a pertenecer a esa iglesia. La iglesia que ahora trabaja y milita alcanzará un glorioso triunfo. Será cuando Cristo venga por segunda vez. La iglesia no estará libre de problemas, zozobras, peligros y aún despiadada persecución. Pero el Señor la cuidará y preservará hasta el fin. Esa es la promesa más sublime que tenemos nosotros después de encontrarnos con nuestro Señor en la nube de los cielos. La iglesia triunfará. Por eso, aquella persona que duda, aquella persona que tiene serios problemas para tomar decisiones, yo le digo de corazón, únete al bando ganador. Porque solamente esta iglesia es la que quedará de pie cuando venga Jesucristo. No habrá, como hoy, más de 10.000 iglesias, cada una con su credo, cada uno, no. En ese momento habrá dos grupos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y los otros impíos que persiguen a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No hay un tercer grupo, no hay un tercer bando, no hay una neutralidad. Se acabó todo. Se acabaron los tibios, los hipócritas, los que calientan asientos, se acabaron los indecisos, se acabó todo. Están los que persiguen a los hijos de Dios y están los hijos de Dios. Amén. Por eso yo les digo a nuestras dos queridas hermanas María José y Panchi, con el amor en Cristo que profesamos todos, piénsenlo, únanse a la iglesia que va a triunfar, porque esta iglesia con nosotros o sin nosotros hará su obra, con nosotros o sin nosotros predicará el mensaje de los tres ángeles, con nosotros o sin nosotros habrá 144.000 sellados. Con nosotros o sin nosotros esta iglesia padecerá una persecución tremenda. Con nosotros o sin nosotros esta iglesia triunfará y estará de pie, alabando la liberación final en ese último día de la historia cuando Cristo aparezca en las nubes. Y esa es una promesa que nadie puede impedirla. Amén. Su cumplimiento está asegurado. Amén. Por eso la resolución que nos gustaría escuchar de parte de Panchi y de parte de María José es que prometo seguir a Jesús y con su divina gracia hacerle fiel hasta la muerte.
¿Les gustaría? María José, ¿te gustaría seguir a Jesús y prometerle serle fiel hasta la muerte? Amén. 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 Que sí, pero es que yo lo tengo que mirar, a ver, ir a las reuniones o alguna cosa porque así por Exactamente. internet, No exactamente. Después vamos con Raquel, vamos a ver esos detalles, que son muy importantes, como acabamos de verlo. Tenemos que reunirnos. Y Panchi, ¿a ti también te gustaría prometer seguir a Jesús serle tenemos fiel que hasta la muerte? pensar, ¿no? Y ver también las cosas, a ver. Tú tienes que pensarlo como todo. Yo no he tomado la decisión de un momento para otro, no. Y era un chavalito, era un muchachito. Pero lo he pensado. Pero le doy gracias a Dios que se ha dignado a este inservible como yo llamarlo a sus filas. Y me siento honrado que el Señor se haya fijado en una persona como yo para poder serle útil a su causa. Y tantas cosas que me hacen falta. Pero me siento llamado. Por eso estoy haciendo esto lo que hago. Por eso estamos en el puesto de avanzada. Porque sé que esta iglesia va a triunfar. Y quiero serle fiel. Hasta que la vida, hasta el último respiro me acompañe, o hasta la misma segunda venida de Jesús. Y tú, Panchi, también, promete seguir a Jesús con su divina gracia. Pero yo no prometo todavía, yo lo voy a mirar. Piénsatelo. Todos tenemos que tomar decisiones. No se oye. No oímos, Panchi. No se escucha. Pero lo importante es que ustedes conocen ya toda la doctrina básica para que el Señor las pueda llamar, para que las pueda alistar espiritualmente a Sí. ustedes. ¿Sí? Ahora tú nos escuchas, ¿te escuchamos, Panchi? No se escucha. Es que estará con el móvil porque está en casa de mis padres. Estará vale. con el móvil y no. Vale. A ella sí no se escucha. Yo te leo los labios. El Señor lee tus corazones y el Señor te escucha, Panchi. Y también, María José, el Señor te escucha. Y eso es lo más importante. Tú tienes que tomar decisiones, tómate el tiempo. Tú puedes hacer mucho bien en la fila del Señor. Tú, Panchi, igual. Mucho bien. Pero son decisiones soberanas. Ahí yo no me meto. Ahí nadie se tiene que meter. Es ustedes mismas con Dios. Pero el Señor las llama. El Señor las... Hay algo importante, hermano Gerardo, de lo que usted acaba de decir a Panchi y a María José. Usted ha sembrado esa semilla y esa semilla solamente va a ser germentada con el poder del Espíritu Santo. Él va a seguir trabajando en cada uno de esos corazones, porque a veces nosotros nos parece que qué duro, pero para Dios nada es imposible. Así que vamos a seguir orando por Panchi, por María José. Que el Señor sea el que las ilumina, las guía y que ellas se den de cuenta que estamos viviendo los últimos momentos y qué difícil sería conociendo la verdad y sentir un día que vemos que otros se van por el camino correcto y nosotros nos vamos para ese camino ancho. Así que pues pedirle al Señor de todo corazón que... Oración. Exactamente. Con oración. Oración intercesora para que el Señor impresione los corazones de María José, su corazoncito, el corazoncito de Panchi también, para que ellas puedan tomar a su tiempo, meditado, una decisión eterna para el cielo, para el Señor, para nuestros hijos, para nuestras familias, que seamos testimonios. Y añadiría otra idea, el estudio, que está absolutamente desconocido. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una creación del mismo Dios, profetizada, como he dicho, desde 600 años antes de Jesucristo. Y todas las demás religiones son falsas. La única religión verdadera es la palabra de Dios, la Biblia. Amén. La palabra de Dios y la Biblia confirma esta iglesia, que parece que sea una del montón. Mira, en el siglo XIX apareció, y allá en Estados Unidos, Hollywood, allí, ¿qué será? Es como me han hecho a mí, ese párroco y ese ingeniero amigo mío, que no, ni siquiera leen nada. Entonces, el estudiar
el libro de Daniel, capítulo 8 al 12, el estudiar el capítulo 14, no, el capítulo 10 del Apocalipsis, estudiar, ahí está profetizada esta iglesia para este tiempo del fin, que tiene, como nunca en la historia de la tierra, un conocimiento tan grande de la revelación de Dios. Nunca hemos sabido tanto de la revelación de Dios como ahora. Y esa podríamos decir, esa perla la ha creado Dios. Y como me decía Gerardo, y el mismo título, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventista, que Jesús son los que esperan la segunda venida de Cristo y guardando y respetando la ley de Dios. Exactamente, es decir, así como dice el sábado, que está en la Biblia el sábado, y sin embargo, todo el domingo leen la Biblia. Por eso es una gracia muy grande en este momento final estar en la verdad, porque la venida del Señor está cerca. Amén. Amén. Qué lindo, qué lindo mensaje. La verdad que a nosotros nos hace falta, como dice el hermano, buscar esa perla y encontrarla, porque la perla no la vamos a encontrar encima de una piedra, porque nos toca cavar. Y el cavar es escudriñar las Sagradas Escrituras, el espíritu de profecía, y estar en contacto con nuestros hermanos en oración intercesora, que es lo que nos lleva a verdaderamente a encontrar a un Dios que nos ama. Así que María José y Panchi, que el Señor les ilumine para que ustedes al abrir las Sagradas seguimos orando. Y por otro lado también, creo que ya o se lo contará Raquel, esta es la última lección del estudio bíblico a la fe de Jesús. Y vamos a hacer una pausa para que Panchi, que no escuchó, para hacer un descanso, porque agosto obviamente Panchi tiene unas merecidas vacaciones, tiene que tenerlas, ¿no? Ha trabajado todo el año, como María José y como muchos. Creo que todos nosotros debemos descansar un poquito. Pero vamos a retomar nuestro estudio de la Biblia para el mes de septiembre, Dios mediante. Pero con el estudio más específico de profecías. Vamos a preguntarle a la Biblia qué tiene que respondernos con los grandes cambios que están sucediendo en la actualidad. ¿Tiene la Biblia respuestas? Porque nosotros tenemos muchas preguntas. Y puedo decir que sí, la Biblia tiene todas las respuestas. Todas. Un estudio minucioso de los libros de Daniel y Apocalipsis de forma cronológica, ¿sí? Para que podamos entender el plan de Dios de su iglesia y especialmente para este tiempo. Porque estamos viviendo un tiempo de profundos cambios sociales que van a derivar no en una sociedad perfecta, al contrario, en una sociedad caótica en todos los órdenes. Y la Biblia nos da la salida, nos da la marquita esa que dice salida de escape, escápate por acá, porque adentro se va a producir un incendio que va a destruir todo. Pero la puerta de salida está allá. La Biblia también nos tiene a nosotros una respuesta para poder sobrevivir a esa crisis. Por eso, alabado sea el Señor, alabado sea su nombre siempre. Amén. Y sigamos estudiando las Escrituras. Amén. Yo quisiera pedirle al hermano Gerardo algo. Sí. Si al caso puede, y si no, porque es una persona que nos puede contestar. ¿Qué podría usted decir sobre el capítulo 6 de Malaquías, donde dice pago de los diezmos? ¿Qué nos podría aclarar? Si el 100% nos lo da el Señor, pero el 90% es nuestro, pero el 10% no es de nosotros. Por eso dice, me han robado. Entonces yo quisiera como que en este momento el hermano Gerardo nos explicara un poquito ahí donde, bueno, no lo interrumpí cuando estaba en eso, pero qué bueno sería. Bueno, vamos a leer primero Malaquías. ¿Sí? Malaquías. Hacer una pausa para que podamos entender el contexto. Malaquías capítulo 3, verso 6 en adelante dice, y leo, porque yo Jehová no cambio,
Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ujú. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Miren los cargos que le pone Dios a la nación judía, Ujú. ¿no? Son cargos muy delicados. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor acusó a Israel de alta traición, de ser una nación injusta, que se había olvidado y que, aparte de eso, ladrona. Si el Señor a nosotros nos dio, obviamente, el ser, somos creación suya, hemos salido de sus manos, nosotros podemos decir, como me han dicho muchas veces, bueno, pero yo salí de mi mamá y de mi papá. Es cierto, pero tu papá y tu mamá también salieron de sus respectivos papá y mamá. Y si vamos hasta atrás, vamos a llegar hasta la familia número 1 que hubo en esta tierra, que fue Adán y Eva, que salieron de la mano de Dios. Somos su propiedad, pero nos hemos rebelado, como la nación judía, apartándonos de los caminos de Dios, y hemos elegido a otro líder. Y el Señor también volvió a tomar de nuevo la iniciativa, y aparte de crearnos, nos redimió, nos rescató. ¿Ustedes saben lo que es pagar un rescate? Si un ser querido nuestro nos llaman por teléfono con un videíto sospechoso y que está secuestrado, nosotros tenemos todo el deseo de que se solucione pronto. Bueno, nosotros como raza humana caímos en ese secuestro. El enemigo secuestró la raza humana, la engañó y se puso bajo su autoridad. Y el Señor pagó un rescate. Somos de Dios hechos por creación y suyos por redención. Somos doblemente de Él. Y sin embargo nos olvidamos. El diezmo es una prueba, como siempre lo digo y lo dije, no de dinero. Es una prueba de lealtad y de reconocimiento de que Dios está por sobre nosotros y lo más preciado que podamos llegar a tener, que son nuestras posesiones, especialmente las posesiones materiales. Hay personas que son extremadamente posesivas, por no decir avaros, que no dan puntada sin hilo, como dicen. Siempre van a hacer un favor a cambio de algo. Bueno, el corazón irregenerado actúa así. Pero el Señor no solamente desea que nosotros cambiemos, sino que nos da la fórmula ideal para que nosotros seamos como Él es, para que nuestros caracteres sean como el carácter que Él tiene de ser dadivoso. Él nos creó, pero nos rescató con lo más grande que tenía el cielo, de dar a su Hijo, la vida de su Hijo por la nuestra. Entonces, el lenguaje del cielo es gratitud, es servicio, es amor. Ese es el lenguaje entre los ángeles, el lenguaje de Cristo, el lenguaje del Altísimo, el lenguaje del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, es amor, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre. Y todos esos frutos son frutos de la divinidad. Dios desea que nosotros tengamos ese mismo carácter. Si nosotros queremos caminar entre ángeles en la tierra nueva, se seguirá hablando el mismo lenguaje que se habla hoy, el lenguaje del cielo. Pero nosotros hoy no estamos en condiciones de caminar al lado de seres tan excelsos y tan perfectos. Por eso el Señor necesita, el Señor desea, el Señor quiere que nosotros cambiemos. Y no hay una mejor manera de cambiar que dar lo que más tenemos.
es un desprendimiento voluntario. Cuando nosotros logramos llegar a tener ese desprendimiento voluntario de manera consecuente, repetida, nuestro corazón se va haciendo generoso. De ahí es que la obra que el Señor quiere para sus hijos del tiempo de Israel era que dejaran de ser tan avaros, tan que se alejaban de Dios, que eran apóstatas y hasta incluso eran mucho peores que muchos adventistas de hoy. Sacrificaban a sus hijos a los ídolos, a Moloch. ¿Te imaginas tú un culto satánico dentro de la iglesia adventista hoy? Pues en esa época había culto satánico dentro del templo judío. Y Dios decía, tan lejos se han ido que yo los quiero traer, de allá lejos los voy a traer, pero ustedes tienen que colaborar. Entonces, una de las maneras más eficientes, más eficaces de colaborar es la gratitud, es el desprendimiento. Por eso el Señor nos dice a nosotros, traigan sus diezmos, no porque los sacerdotes no tienen que comer, no, para que ustedes se les hablan del corazón duro que tienen, de una buena vez por todas, para que empiecen a ser agradecidos y empiecen a ser dadivosos. Ese es el lenguaje que yo hablo, ese es el lenguaje que se habla en el cielo. Entonces, dar el diezmo es una respuesta, es una actitud de fe. Yo creo que el Señor puede cambiar mi carácter. Sí, comienza entonces siendo generoso. Y verás que el Señor, tu generosidad, la recompensará. Y si el Señor es el dueño del oro y la plata, No necesita nada de nosotros. ¿tú crees que el Señor necesita el 10% de lo que yo gano? ¿Tú crees que el Señor necesita el 20%, el 50%? El Señor no necesita, el Señor te lo puede quitar. El Señor te lo puede multiplicar. El Señor te lo puede dejar como está. Pero el Señor quiere ver qué es lo que tú tienes en tu corazón. Aunque el Señor ya sabe, Él quiere que los ángeles, que el universo vea qué tiene el corazón de Gerardo, qué tiene el corazón de José Antonio, qué tiene el corazón de Selmira, de María José, de Panchi, de la hermanita Raquel, qué tiene ese corazón. Miren, entonces cuando nosotros empezamos a ser generosos, desprendidos, estamos comenzando a hablar el lenguaje de Dios. Y estamos comenzando a ser honestos, porque esa es una honestidad. Exactamente. ¿Por qué Dios no pidió el 20? ¿Por qué Mm. Dios no pidió el 30? Él nos pidió una pequeña parte. El 90% es para ustedes. Pero demuéstrenme su lealtad, su deseo de cambiar con una décima parte. Eso a mí me basta. Hay ciertos lugares en que uno tiene que pagar mucho más que el 10%, ¿sí? En ciertas transacciones comerciales, en ciertas culturas, pero Dios solamente a la cultura hebrea le puso el 10%, porque el Señor no necesita el dinero nuestro, el Señor puede sacar dinero de los peces que están en el agua cuando Jesús le mandó a los discípulos a que sacaran para pagar el tributo al César. Puede sacar el dinero debajo de las piedras, literalmente. Pero el Señor no puede sacar un corazón regenerado si ese corazón no quiere regenerarse. Hay una frase muy importante, hermano Gerardo y hermanas, que dice, de nada sirve que el Señor tenga los brazos abiertos si nosotros tenemos el corazón cerrado. Nunca vamos a llegar a Él, así que Él lo pida. Exactamente. Por eso el Señor nos dice a nosotros, vengan y estemos en paz de nuevo, hagamos las paces, olvidemos lo que pasó. Vuelvan ustedes a mí y yo me volveré a ustedes. Yo no los abandoné, ustedes me abandonaron, pero yo los vuelvo a llamar y les doy la oportunidad. Y no hay mejor manera de volverse a Dios que obedeciendo sus palabras, sus mandamientos, sus decretos. Y uno de esos, el que más, especialmente el que más nos toca a nosotros, ese que llamamos el intestino salvaje que tenemos todos, el del bolsillo, el de la cartera, ¿no? Porque ese toca nuestro futuro, toca nuestro esfuerzo, toca lo que hemos sudado para conseguirlo, toca nuestros proyectos que vamos a hacer con ese dinero, toca muchas cosas
nuestras. Y Dios dice, deja de pensar en ti, déjame que yo piense en ti y que yo resuelva tus problemas. Y el Señor obra. Nosotros, como puesto de avanzada, y el hermano José Antonio está presente acá, somos testigos de que el Señor nos provee todos los meses qué comer. Yo tengo más de 1 año y medio que no trabajo bajo relación de independencia, pero trabajo mucho más horas de las 40 que trabajaría en una empresa, y el Señor me da comida todos los días. Amén. Y una cama para dormir, y una ducha para ducharme, y más trabajo. Y el Señor provee, porque la obra del Señor se va a completar con los aportes de la gente que nos da, o sin los aportes, pero nosotros tenemos el privilegio de participar con lo nuestro en la obra de edificación de la iglesia. Amén. Y esa es una obra que es irreemplazable. Nosotros estamos llamados a ser colaboradores de Dios, no solamente personas a las cuales vamos a ser beneficiados por nuestro gran benefactor, no, sino estamos a ser colaboradores. Y el diezmo es una prueba de lealtad, es una prueba de fe. ¿Tú tienes fe? Muéstrala. Amén. Santiago dice, yo tengo fe y la voy a mostrar con mis obras. Tú tienes fe y tú me vas a mostrar tu fe sin obras. Tu fe sin obras es puro palabrerío. Gracias, hermano Tu Gerardo. obra es La una verdad fe que genuina. gracias. Espero haber sido muy breve, conciso, pero siempre dije que el diezmo es una obra que transforma al que lo da. Amén, amén, amén. Estoy completamente de acuerdo. Siempre. Hermanito José Antonio. Sí. Vamos a 2 ideas fundamentales. Adán y Eva pecaron. Y Dios les dijo que la mujer pisotearía a Satanás, la serpiente, y la derrotaría. Esta mujer es la iglesia. La iglesia. Esa iglesia que el Señor fundó para poder reparar ese pecado que había cerrado las puertas a la humanidad para poder tener la salvación. Esa iglesia ha ido creciendo, purificándose, y Dios ha creado para este tiempo del fin su iglesia más perfecta que nunca, porque tenemos el bagaje de la revelación de Dios conocido mayor que nunca. Nunca hemos conocido tan bien la palabra de Dios y la revelación de Dios que en este momento. La iglesia adventista la ha creado Dios. Entonces, esa iglesia adventista es absolutamente necesaria, porque hay un tercer punto. Jesús les dijo, id y haced discípulos míos de todas las naciones. Entonces, para poder predicar, y el evangelio será predicado en todo el mundo, hermanos y hermanas, para que el evangelio sea predicado en todo el mundo, máxime ahora, en el tiempo del fin, es necesario una institución que contenga la verdad plena, la iglesia adventista, y que esté organizada, que ya el hermano Gerardo ha hablado de la organización de la iglesia. Esta organización de la iglesia para poder anunciar el evangelio a todo el mundo. Una persona particular, un grupo de amigos, esto es imposible. Para poder predicar el evangelio a todo el mundo hace falta una institución bien organizada como está la iglesia adventista. Y de esta manera la iglesia puede realizar esa labor. Y el tema del diezmo lo acaba de explicar perfectamente el hermano Gerardo. Dios no necesita nuestro diezmo para que la iglesia adventista, la iglesia del Señor, pueda predicar. No. Pero quiere que nosotros, ya que hemos recibido esa gracia de la salvación y de la verdad, participemos también. Porque eso es lo que nos une voluntariamente. Y para que esa iglesia, que es la única manera, una institución de llevar el evangelio a todo el mundo, pueda llevar adelante y con la gracia de Dios y el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lleve la salvación a todo el mundo. Amén, amén. Claro, gracias otra vez por vuestro tiempo, por vuestro interés, y el Señor les bendiga grandemente.
María Bueno, José. yo creo que el interés más grande que tenemos nosotros todos los que estamos acá es cada día de escudriñar las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tener la vida eterna y son las que dan testimonio de un Dios que nos ama. Así que qué lindo es poder nosotros dedicar un tiempo de calidad para el Señor y no un tiempo de carreras, porque el Señor quiere que nosotros verdaderamente seamos obedientes y fieles en todo. Así que gracias a ustedes también por esta linda oportunidad y oremos por Oremos. estas iglesias virtuales, por esta Amén. plataforma que el Señor Los permite que unos por los otros. Oremos los unos por los otros. y por estas plataformas que el Señor permite que nosotros nos podamos unir por medio de esta tecnología. Gracias. Claro que sí. Gracias, hermana Selmira. Gracias, Raquel. Panchi también. Y María José. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Que tengan un resto de sábado hermoso, que la pasen en familia, que la pasen bonito y que el Señor siempre, siempre esté con vosotras. Amén. Mi deseo, mi oración y que nos vamos a ver pronto, porque nos vamos a ver pronto. El tiempo pasa. Dios mediante. Dios mediante. Dios me... Vamos a hacer una oración pequeña, breve, y voy a invitar tal vez si quiere. Panchi, ¿tú quieres ir a hacer una pequeña oración? Ahora no. Vale, vamos a hacer Buena oración, doy las gracias damos las gracias por poder estar juntos compartiendo el sábado y escuchar las palabras que nos enriquecen y damos las gracias por todo lo que tenemos, que Dios hace posible que nuestras vidas estén llenas de riqueza y abundancia y que estemos en su camino y que nos Amén. ilumina con su luz. Qué bonito. Amén. Esa es una oración. Qué bonito. Esa es una oración perfecta, Pancho. Muy bien. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te Igual. bendiga. Y vamos a hacer otra oración también para darle gracias al Señor por este momento tan lindo. Oremos. Padre, Amén. gracias, Señor. Muchas gracias porque un grupo de tus hijos se ha reunido para estudiar tu palabra. Muchas gracias, Padre. Tú nos derramas bendición sobre bendición y gracia sobre gracia. Quédate en los corazones de María José, de Panchi, de Selmira, de Raquel y todos aquellos que escucharán, para que tu nombre sea siempre engrandecido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo desde la distancia, un feliz resto del sábado y una Feliz resto de sábado. maravillosa. Feliz semana y que el Señor les bendiga grandemente. Estamos en contacto siempre. Bendiciones. Abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.